¿Seguís la emisión de En Perspectiva en Video HD? ¿Nos escuchás online en cualquier parte del mundo? ¿Navegás en nuestro sitio web? Te invitamos a sumarte como socio 3.0. Nuestros servicios digitales solo son posibles si cuentan con un abono mensual de aquellos que los valoran. ¿Cómo inscribirse? Más información en www.enperspectiva.net/socios. Violaciones a la privacidad, ciberataques, espionaje, robots tomando decisiones que antes correspondían a humanos. La explosión de las tecnologías digitales ha traído innumerables oportunidades, pero también muchos peligros. Para atender estas urgencias, Naciones Unidas designó un panel de alto nivel que en junio de este año emitió varias recomendaciones. En ellas se busca evitar la vulneración de los derechos humanos en la era digital y además reducir la brecha en el acceso a las tecnologías. Este será uno de los temas principales en la Asamblea General de la ONU del año próximo, cuando se estarán celebrando los 75 años de la creación de esa organización. ¿Cómo enfrentar estos problemas? ¿Cuáles son las recomendaciones de la ONU? Vamos a conversarlo en los próximos minutos. Está con nosotros Fabricio Hochschild, asistente del secretario general Antonio Guterres para la coordinación estratégica. Señor Hochschild, buen día. Gracias por acompañarnos. Muy buen día a usted y es un gran placer poder estar aquí. Aclaro para los oyentes que Hochschild llegó a Uruguay para participar en la edición 2019 de la Cumbre Ministerial del D9, que es el grupo de los países líderes en gobierno digital a nivel mundial. Ahí está Uruguay. Lo integran Corea del Sur, Estonia, Israel, Nueva Zelanda, Reino Unido, Canadá, México, Portugal y nuestro país, que justamente está presidiendo el grupo. ¿Qué experiencia sacó allí brevemente? No, fue una cumbre muy importante. Hay cada vez más países que quieren incrementar el nivel de digitalización dentro del gobierno, y ese grupo es un grupo que lidera el mundo en ese sentido, y el intercambio de experiencias es muy importante. Ya hablaremos algo de ese tema en particular, pero vayamos a lo que yo introducía recién en la presentación. Primero con una aclaración a propósito de su cargo. Usted es asistente del secretario general de Naciones Unidas para coordinación estratégica. ¿Qué implica eso? ¿Qué funciones? Bueno, hay una entidad dentro de la oficina del secretario general que trata de reaccionar no tanto a los problemas de cada día, y en Naciones Unidas no hay horas sin urgencias en cualquier parte del mundo. Entonces la tendencia, si uno deja las cosas andar, es normalmente ser demasiado reactivo. Y la idea justamente de mi puesto que se instaló, que se creó con este nuevo secretario general hace un poco más de 2 años, era tratar de tener un enfoque mucho más hacia el futuro, mucho más hacia los temas emergentes, y con una estrategia más a largo plazo y no solamente una reacción a los problemas y ir apagando fuegos de cada momento. En particular, usted se encarga de los temas de lo que se llama cooperación digital mundial. ¿Podemos explicar qué abarca ese concepto? Estamos viviendo en una transformación en términos de tecnologías probablemente nunca antes visto en la humanidad. Por supuesto, han habido varias revoluciones industriales, pero nunca uno que va a tener un efecto tan profundo en cómo vivimos nuestras vidas y en la rapidez del cambio. O sea, las tecnologías digital ya han cambiado todo. Creo que hay muy pocos oyentes que pueden imaginar la vida sin el teléfono celular. Sí, ese es el ejemplo más patente, ¿no? Sí, sin acceso a las redes sociales.
y sin todas las ventajas en términos de comunicaciones que prestan las tecnologías digitales. Pero como usted mencionó al comenzar, eso lleva riesgos también. Y la verdad es que hay una brecha importante entre la rapidez de la extensión de las nuevas tecnologías y una falta de políticas públicas para realmente asegurar que se maximiza las oportunidades por bien y se controla los efectos inesperados o el uso con fines males. O sea, ¿había un vacío en la regulación internacional? Hay un vacío a todos los niveles. Esas tecnologías tienen dos particularidades comparadas con nuevas tecnologías en el pasado. Primero es la rapidez con que se diluyen por la sociedad. Pensamos un momento que en el caso de la electricidad tomó 62 años para llegar a los primeros 50 millones de usuarios, 62 años para llegar a 50 millones de personas. En el caso de la tecnología digital ha durado apenas 20 años para llegar a 3.000 millones de personas, la mitad de la humanidad. Y la segunda particularidad es que está casi exclusivamente en manos del sector privado. Otras grandes innovaciones, por ejemplo, la capacidad de generar energía nuclear, fueron llevados por el Estado. Uh-huh. Entonces había desde el comienzo manera de regularlo. En el caso de tecnologías digitales, es casi toda la infraestructura está dentro de mano del sector privado y el Estado y los estados, por lo general, han quedado un poco atrás. Sí. Yo preguntaba por el concepto de cooperación digital mundial. A ver si esta definición le convence. Está tomado de materiales de Naciones Unidas. Las formas mediante las cuales colaboramos para hacer frente a las consecuencias sociales, éticas, jurídicas y económicas de las tecnologías digitales, con el fin de maximizar los beneficios y minimizar los perjuicios. Sí, eso es exactamente la definición. Una tercera particularidad de las tecnologías digitales es que no reconocen fronteras. Entonces, si hay una falta de colaboración internacional y si se deja al mercado que se extienden y influyan como van a influir, eso trae muchos peligros. Un peligro muy grande es que en vez de reducir la desigualdad, puede nutrirlo. Uh-huh. De hecho, la desigualdad tiene una nueva faceta. Los que tienen acceso al Internet y los que no lo tienen. Y eso tiene grandes implicaciones económicas, tiene grandes implicaciones en términos de protección de derechos humanos y tiene grandes implicaciones en acceso a posibilidades de desarrollo. Entonces, un tema como este solamente se puede manejar de manera eficaz al nivel internacional. No es ese el único desafío, por otro lado, ¿no? Acabo de mencionar uno que es bastante claro, nítido, es fácil de entender a primera vista, pero hay otros, ¿no? Entonces, decía, a propósito del concepto de cooperación, ¿por qué, por ejemplo, se opta por crear un panel de cooperación digital? Es algo que ocurre pocas veces en Naciones Unidas. Ha ocurrido pocas veces y ese panel fue realmente único porque fue un panel que tenía representantes de muy alto nivel de varios gobiernos, tenía representantes de muy alto nivel de la industria. De hecho, fue llevado por Jack Ma, que es uno de los empresarios más conocidos en China, y de Melinda Gates, de la Fundación Bill y Melinda Gates. Así que ahí tenemos a Alibaba por un lado y Microsoft por otro. Exactamente. Y además había académicos, había representantes de grupos de defensores de derechos humanos. Entonces realmente unió todos los
las personas que se preocupan con tecnología digital desde muchas diferentes perspectivas. Y no era claro que iban a llegar a acuerdos, pero sí llegaron a acordar mucho y a hacer recomendaciones fuertes. El secretario general, Antonio Guterres, pidió que se debatiera cómo las tecnologías digitales podían ayudar a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, esos acordados por la Asamblea General de la ONU en el año 2016. ¿Ese fue el nudo? ¿Ese fue el punto central? Sí, eso fue un punto central, porque la verdad es que las tecnologías digitales tienen un efecto en todos los mandatos de Naciones Unidas, no solamente en desarrollo sostenible, sino también en paz y seguridad. Hay toda una nueva forma de conflicto que no existía antes, y eso es el conflicto a través de ataques cibernéticas. Entonces, ciberataques. Entonces, o sea, tienen un impacto también en paz y seguridad y tienen otro impacto en derechos humanos. O sea, lo que permite recoger datos, el nivel de intrusión a la vida, a la privacidad de los seres humanos es algo completamente nuevo. Entonces, el panel estaba ahí para considerar todos estos retos. Las recomendaciones, el documento con recomendaciones estuvo pronto ahora, a mitad de este año. Me gustaría, si le parece, que después de esta pausa recorriéramos algunos de sus lineamientos principales. Dejo planteadas algunas preguntas para la segunda parte, preguntas fascinantes, ¿no? ¿Las tecnologías emergentes contribuirán a que la paz se extienda o, por el contrario, la harán retroceder? ¿Favorecerán el acceso a desarrollo sostenible o fomentarán la inequidad? ¿Facilitarán el respeto por los derechos humanos o proveerán nuevas herramientas a aquellos que buscan restringir o violar la realización de los derechos humanos? Y aparte de estas preguntas, una afirmación que creo que, si no es de usted mismo, podría ser: las decisiones de vida o muerte no deben delegarse a las máquinas, porque recordemos, está de por medio aquí también la inteligencia artificial, la automatización. Enseguida retomamos la entrevista con Fabricio Hochschild, asistente del secretario general de Naciones Unidas. En esta era digital en la que vivimos, ¿cómo prevenir las violaciones a la privacidad, los ciberataques, el espionaje, el uso nocivo de la inteligencia artificial? De eso estamos conversando esta mañana en la entrevista central, porque Naciones Unidas conformó un panel de alto nivel sobre cooperación digital que en junio de este año emitió varias recomendaciones. Nos acompaña en estudios Fabricio Hochschild, asistente del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para la coordinación estratégica. Señor Hochschild, el panel elaboró este documento con medidas a aplicar para mejorar la cooperación digital mundial. Sería bueno repasar algunas de ellas. En primer lugar, una exhortación a reducir la brecha digital y a mejorar el acceso a las tecnologías. En pocas palabras, ¿de qué se trata? Bueno, ahora en el mundo más o menos 50% de la humanidad tiene conexión al Internet, pero ese 50% no es igual. Se ha hecho un estudio en Naciones Unidas recientemente que demuestra que casi 60% de los hombres tienen acceso, pero apenas un poco más de 40% de las mujeres. Entonces se refleja una desigualdad ya preexistente en términos del acceso. Además, en las zonas urbanas, por lo general, tienen mucho mayor acceso que las zonas rurales. En muchos países hay muy alto acceso, creo que Uruguay es un buen ejemplo, casi 90%, pero hay países en África con menos que 10%. Uh-huh. Y sabemos que tener acceso a la Internet implica tener acceso a información, implica tener acceso a nuevas oportunidades económicas. Entonces, los que no tienen acceso tienen una gran desventaja en términos económicos. Entonces, el gran desafío es cómo lograr acceso total por todo el mundo, como se ha logrado aquí en Uruguay. ¿De dónde saldrían los recursos para achicar la brecha digital? ¿Los ricos deberían pagar
No. a los países subdesarrollados? Mira, el modelo de Uruguay, yo creo que muchos pueden aprender del modelo de Uruguay. Hay fuertes asociaciones entre el sector privado y el sector público, y esa cooperación entre los dos seguros es muy importante. Después hay fórmulas de manejar los contratos por el sector privado. Por ejemplo, se insiste si el sector privado invierte en construir redes en grandes zonas urbanas, que son redes muy rentables. Como parte del contrato también tienen que invertir en acceso rural para compensar un poco las grandes ganancias que van a hacer en el sector urbano. Entonces hay muchos formularios. Y además, dentro de un par de años, las nuevas tecnologías satelitales también van a permitir acceso a mayores zonas con menor costo. Entonces, los avances tecnológicos también van a ayudar. Otro punto. El panel pide tomar medidas para que las tecnologías digitales no menoscaben los derechos humanos. Es interesante. Hace hincapié en que los derechos humanos universales son de aplicación tanto en el mundo físico como en línea. Parece algo obvio, pero la ONU lo remarca. ¿Podemos ingresar en ese terreno? Sí, porque es obvio, pero no es tan obvio, porque la gente que formularon, los países que formularon, los diplomáticos, los expertos que formularon los derechos humanos, lo hicieron antes que existía algo como el mundo digital. Entonces, esas nuevas tecnologías implican muchas cuestiones, cómo se van a aplicar. Por ejemplo, el derecho a la privacidad, que es un derecho fundamental. Pero esa brecha, ese derecho se viola cada día al uso del teléfono celular. Eso colecciona nuestros datos. Gracias a eso, las plataformas saben exactamente dónde estamos, saben exactamente cuáles son nuestros gustos y responden muchas veces a través de una publicidad que puede ser bastante intrusiva. Y los gobiernos que quieren utilizarlo de esta manera también tienen un acceso de saber quién hace qué, dónde, de manera que era casi imposible antes. Entonces, hay nuevos retos en la interpretación de los derechos humanos para una era digital. Uh-huh. No sé si ya existe un listado de mecanismos que esté proponiendo Naciones Unidas para proteger los derechos humanos en la era digital. Bueno, yo creo que tenemos que preguntarnos si las respuestas van a ser diferentes de cultura en cultura, de país en país. ¿Dónde está la línea entre lo que se puede compartir públicamente y lo que no se puede compartir? ¿Cuáles son los límites de la privacidad? Creo que eso es un gran reto. O sea, ¿hasta qué punto una empresa privada o el Estado puede aprovechar de esa tecnología para saber más de nosotros que nosotros mismos sabemos de nosotros? Dice el panel, en vista de los peligros cada vez mayores para los derechos humanos y la seguridad, incluidos los de los niños, exhortamos a las empresas responsables de las redes sociales a colaborar con los gobiernos, las organizaciones internacionales y locales de la sociedad civil y los expertos en derechos humanos de todo el mundo. Es un mensaje crítico dirigido a Facebook, a Google. ¿Esos son los destinatarios, por ejemplo? Yo creo que se necesita mucho mayor colaboración entre las redes sociales y los gobiernos. Las plataformas de redes sociales han tomado una posición general de desresponsabilizarse por el contenido que hay en sus redes. O sea, a diferencia, por ejemplo, de su estación de radio, a diferencia de un diario, donde tienen una obligación frente, en casi todos los países, frente al público, frente a la ley, por el contenido que transmiten. Las redes sociales han, por lo general, resistido tomar responsabilidad por eso. Eso implica, por ejemplo, que
pornografía con niños se ha incrementado de manera exponencial con la existencia de las redes sociales. Y yo creo que hay cada día más un movimiento donde hay un reconocimiento que las redes tienen que responsabilizarse de su uso y tienen que responsabilizarse más por un contenido que es completamente inapropiado. Las redes sociales, por ejemplo, no solamente se usa para difundir pornografía, pero, por ejemplo, por reclutar a terroristas o por difundir temática de polarización extrema, de difundir el discurso del odio. O sea, por eso hay una fracturación dentro de la sociedad y ahí se necesita mucho más trabajo conjunto entre esas redes y las autoridades responsables para buscar fórmulas para arreglar esto sin, por supuesto, entrar en la censura. Otra de las conclusiones del panel: la exhortación a que los sistemas inteligentes autónomos se diseñen de tal manera que sea posible explicar sus decisiones y pedir cuentas de su uso a los seres humanos. En los planes de auditoría y certificación debe vigilarse que los sistemas de inteligencia artificial cumplan con las normas éticas y de ingeniería, las cuales deben desarrollarse por medio de un abordaje multilateral y multisectorial. Y una frase más, la que yo mencionaba hace un rato: las decisiones de vida o muerte no deben delegarse a las máquinas. Esto último impresiona mucho, ¿no? Bueno, es otro tema obvio, pero no tan obvio, porque ya existen las tecnologías donde se puede construir herramientas de guerra que pueden funcionar de manera totalmente autónoma. Por ejemplo, soldados robots. Eso es el ejemplo que se usa mucho, pero hay los drones también. Los drones, claro. Sí, donde hay muchos mecanismos que no necesitan un orden directo de un ser humano para salir a matar. Y eso obviamente trae muchas cuestiones importantes sobre quién es responsable. Si hay un crimen de guerra, ¿quién es responsable? Entonces, ahí ya hay procesos andando en Naciones Unidas para tratar de llegar a acuerdos entre países de cuál debe ser la normativa para arreglar ese tipo de capacidades tecnológicas en caso de guerra. En esta misma zona, supongo, hay que considerar la justicia basada en la inteligencia artificial. Ya hay varios países que están utilizando robots para resolver pleitos judiciales, ¿no? ¿Cómo ve la ONU esta tendencia? No, de un lado, no es necesariamente, no tiene que ser siempre algo malo. Por ejemplo, se ha visto en muchos cortes que los jueces, en términos de sus sentencias, están influidos por cosas tan triviales como si habían comido su cena o no, o almorzado o no, si su equipo de fútbol ganó o perdió el fin de semana anterior. Entonces hay muchos estudios que demuestran que los seres humanos en términos de influencia no consciente pueden aplicar sentencias bastante subjetivas y ahí poder requerir a una capacidad de inteligencia artificial que toma decisiones de manera mucho más objetiva, es una herramienta útil. Hay varios ejemplos. Tengo acá, por ejemplo, el caso de Estonia. El Poder Judicial de Estonia va a comenzar a aplicar en este año el programa llamado Jueces Robots. Se trata de robots que ejercerán función jurisdiccional para resolver, en principio, conflictos relativos al área de la responsabilidad contractual. Las partes subirán sus argumentos y su documentación de respaldo al sistema y el robot decidirá en función de juez. Ese es un caso, uno que está ahora empezando a operar. Es un tipo de robot
judicial. Bueno, en Estados Unidos existe desde hace 10 años que los jueces utilizan ese tipo de tecnologías para ayudarles en llegar a sentencias judiciales. Entonces no es tan nuevo. Lo que propone este informe, lo que propone Naciones Unidas es que siempre hay en la decisión, en algún momento, un ser humano que asume la responsabilidad, que la asunción de responsabilidad no puede ser por una máquina. Uh-huh. Y además que hay transparencia en cómo la máquina llegó a esa decisión, que se puede justificar de manera transparente, que eso son los dos principios que para Naciones Unidas son muy importantes. Pero puedo decir... Menciono de Estados Unidos, que usted citaba recién. A ver, se viene utilizando en Estados Unidos en el sistema penal, sustituyendo la fianza como cautela para las prisiones preventivas. Se criticaba esa herramienta porque teóricamente le permitía a los ricos esperar la sentencia en su casa, mientras a los pobres, que no podían pagar la fianza, se los encarcelaba. Ahora se utiliza un algoritmo que decide, en base a una predicción, qué acusados muestran más riesgo de fuga y o peligrosidad. Los defensores del sistema algorítmico en la justicia dicen que resultó más preciso que los jueces a la hora de predecir qué harán los acusados después de ser liberados. ¿A esa experiencia aludía usted? Sí. Un par de cosas. Los algoritmos funcionan en base de datos. Entonces, si los datos están mal, como ha pasado en muchos casos, van a tomar decisiones malas. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, se ha visto que cuando se trató de usar ese tipo de tecnología en recursos humanos para reclutar, muchas veces las decisiones que salieron eran muy malos. Está hablando de otro uso, reclutamiento de personal en una empresa, exactamente, ver quiénes tenían más éxito. Y se vio que, por ejemplo, discriminaron contra mujeres o contra etnias minoritarias. Pero eso fue por causa que los datos que nutraban ese sistema estaban mal elegidos. Entonces, tener un base de datos que es realmente objetivo es algo fundamental. Pero lo que quiero sugerir, que quizás va a sorprender a algunos de sus oyentes, es que eso no es solamente cosa de Estonia ni cosa de Estados Unidos. Yo imagino que muchos bancos están usando esas tecnologías ya para hacer decisiones sobre préstamos, por ejemplo. Normalmente en todo el mundo ahora los bancos, en primera instancia, sobre pequeños préstamos, todo está hecho por ese tipo de aplicación de inteligencia artificial. Entonces, ya está integrado en nuestra vida. Pero por eso la discusión sobre los principios, sobre la transparencia, sobre algún rendimiento de cuentas, una capacidad de rendimientos de cuentas donde hay un ser humano y no solamente la máquina, es muy importante. Señor Hochschild, en el final de la entrevista me gustaría que viéramos algún punto más. Por ejemplo, ciberseguridad, ¿no? Otro aspecto especialmente delicado, incluso en cuanto a la equidad o inequidad entre países, ¿no? Sí. Me gustaría que viéramos algo del debate en torno a la tecnología 5G de Huawei, este enfrentamiento político fuerte que acaba de ocurrir entre Estados Unidos y China. En fin, con estos y otros puntos, sobre todo en cuanto a qué conclusiones, qué medidas, qué políticas se pueden adoptar, venimos enseguida. Estamos conversando con mucho gusto esta mañana en Perspectiva con Fabricio Hochschild, asistente del secretario general de Naciones Unidas para la Coordinación Estratégica. Él mismo es una especie de Naciones Unidas, porque el apellido Hochschild es de origen alemán, ¿no? Sí. Pero usted nació en el Reino Unido, sí, de padre chileno. Exactamente, sí. ¿Y dónde vive últimamente? Bueno, ahora en Nueva York, pero he pasado viviendo por muchos diferentes países con mi trabajo. Con el idioma español se lleva bastante bien, claro. Gracias a mi padre, sí. Ya continuamos. La explosión de las tecnologías digitales ha traído innumerables oportunidades, pero también peligros, desafíos, y justamente por ese motivo Naciones Unidas designó a este panel de alto nivel
que en junio de este año emitió varias recomendaciones. Estamos conociendo varias de ellas. Por ejemplo, ciberseguridad. Usted mismo, en enero de este año, hizo notar que unos 30 estados tienen capacidad para defenderse de un ciberataque masivo y año a año esos estados van aumentando sus capacidades de enfrentar ciberataques. Pero se preguntó, ¿dónde deja eso a los otros 163 países que no tienen ni esa capacidad, ni los recursos financieros, ni los recursos políticos para defenderse a sí mismos? Hay un brete allí. Bueno, eso deja a la gran mayoría de los países con grandes vulnerabilidades y de hecho hay muchos ejemplos, por ejemplo, de disrupción política de un país a otro. Hay ejemplos de robos a través de los redes. El Banco Central de Bangladesh perdió, creo que fueron $6 millones a un robo. Bangladesh es un país en desarrollo que no puede permitirse ese tipo de robo. Entonces, eso es otro argumento fuerte porque tiene que haber más acuerdos al nivel internacional donde se respetan ciertos principios, donde cada país toma responsabilidad por lo malo que se hace dentro de su país a otros países. En ese momento, la normativa internacional para proteger a los países más vulnerables es lamentable, casi no existe. ¿Cómo se ha visto desde Naciones Unidas el enfrentamiento entre Estados Unidos y China por la implantación de la tecnología 5G de Huawei en Norteamérica? Bueno, hay un problema de la politización del comercio y eso es un peligro grande para todo el mundo. Lo que ha estado de por medio justamente era el peligro o la sospecha de espionaje, ¿no? De que esa tecnología fuera utilizada por China para espionaje en Estados Unidos. La verdad es que hay mucha preocupación de las capacidades de esas tecnologías, no solamente ligado a una empresa o a otra. O sea, hace poco salieron acusaciones en Naciones Unidas de espías trabajando para Twitter. Entonces, por definición, esa tecnología es muy intrusa. Entonces, la preocupación por lo general es justificada y eso tiene que haber una defensa por ley, una defensa por capacidades institucionales del Estado. Pero hay al mismo tiempo, y eso estamos viéndolo en muchos planos, no solamente en el plano digital, un creciente brecha entre bloques de poder en el mundo. Y eso puede implicar una ruptura entre un sistema de Internet ligado a uno de los poderes y otro sistema de Internet ligado al otro. O sea, que el mundo quede dividido en tecnologías digitales distintas por razones de seguridad. Y por razones de enfrentamiento político y que muchas veces se muestran bajo el tema de seguridad. Pero ya lo estamos viendo, dos visiones políticas, dos sistemas de Internet, dos sistemas de 5G, pero el mundo va a ir perdiendo si no se llega a mecanismos de cooperación que permiten que nuestro mundo queda integral en un sistema y que hay brechas entre un sistema y otro. A usted ya se le termina el tiempo, habría más para conversar, pero para terminar, pregunto, ¿qué puede esperarse en Naciones Unidas a partir de las recomendaciones de este panel? Bueno, ya hemos lanzado una gran discusión, no solamente con los países miembros de Estados Unidos, pero también con las grandes empresas, también con representantes de la sociedad civil, y vamos buscando donde hay acuerdos para avanzar las recomendaciones y vamos a hacer todo lo posible donde hay una coherencia entre todos los actores detrás de ciertas recomendaciones, de hacerlos avanzar, para tener un sistema digital que protege mejor a nuestros derechos. Ahora, ¿qué éxito se puede tener en esa dirección
Cuando lo que últimamente vemos es que el multilateralismo está en crisis y en cantidad de temas las grandes potencias actúan por su cuenta. Bueno, vivimos esa contradicción entre un mundo que cada vez donde hay mayores problemas globales que solamente se puede resolver de manera global. Tecnología digital es un ejemplo, otro es cambio climático. Bueno, cambio climático, ahí hubo un panel de expertos de Naciones Unidas, sí. Estuvo la cumbre de París, estuvieron los acuerdos y ya vemos cómo se ha ido desfibrando aquel acuerdo. Por ejemplo, con el retiro de Estados Unidos que acaba de concretarse en estos días. Bueno, hay tendencias negativas y otras positivas. Uruguay, por ejemplo, tiene casi todas sus necesidades energéticas cubiertas por energía sostenible, energía renovable, y eso es un gran logro. Y como Uruguay hay otros países, entonces tenemos que seguir esforzándonos por el progreso que es necesario y por un trabajo conjunto internacional, porque los problemas que enfrenta el mundo en este momento solamente se puede resolver a través de cooperación internacional. ¿Cuándo veremos los primeros resultados, los primeros acuerdos? Bueno, ya hay muchos esfuerzos, por ejemplo, para permitir que de aquí a 2030 habrá acceso universal al Internet. Ya hay discusiones en Nueva York sobre principios internacionales para gobernanza del sistema digital. Entonces ya hay ciertos avances, pero según la recomendación va a ser más lento o más rápido. Decíamos, usted estuvo aquí en Montevideo participando de la cumbre ministerial del D9, el grupo de los países líderes en gobierno digital a nivel mundial. En ese plano, concretamente, el del gobierno digital, ¿qué evaluaciones hacen ustedes del desarrollo de nuestro país, concretamente? Uruguay está muy avanzado. Si no me equivoco, es el primer país, según un informe de Naciones Unidas sobre gobernanza digital, el primer país en la región. Y eso se demuestra aquí, por ejemplo, en el acceso casi universal en el país al Internet, el gran programa, que es un programa que fue primero en el mundo, que se ha imitado en muchos diferentes países. Me refiero al programa CEVAL, donde se distribuye computadores a todos los niños de la escuela. Eso fue en 2009, fue una innovación increíble. Además, hay una cultura más amplia en Uruguay de innovación muy importante. Hay recursos del Estado que se invierte en eso y se ha hecho cosas muy importantes. Además, yo creo que lo que cuenta es fundamental es esa capacidad de trabajar conjuntamente entre el Estado y el sector privado. Y de lo que he visto acá, esa tradición de cooperación, al menos en temas digitales, es muy fuerte acá. Y además se invierte mucho en la educación y en la innovación. Entonces yo creo que Uruguay, no solamente en la región, sino más allá de la región, es una muestra de lo que se puede hacer con bajos recursos y con altos niveles de educación y con inversión del Estado. Y nuestras oficinas acá, porque tenemos una capacidad de Naciones Unidas bastante fuerte en este país, están a disponibilidad de la industria del Estado para ayudar a llevar ese ejemplo a otros países. Fabricio Hochschild, asistente del secretario general de Naciones Unidas para Coordinación Estratégica. Le agradezco que en estos días que estuvo en Montevideo se haya hecho un tiempo para visitarnos, para acompañarnos acá en el estudio de En Perspectiva. Lo dejamos continuar con su agenda entonces. Muchas gracias y fue un gran placer poder estar aquí. Volvemos a conversar en cualquier momento.